El maestro Canone probablemente no lo conocen, e incluso es posible que ni siquiera hayan oído hablar de él. Sin embargo, fue el orgullo de la marina mercante del Adriático. Venecia, Roma e incluso Tarento se disputaban el honor de haberle dado nacimiento. Pero yo creo que ni siquiera era italiano, ya que tenía todas las características de los hombres fuertes del norte. Cuando le preguntaban por su lugar de nacimiento, simplemente encogía los hombros y sacudía la cabeza, haciendo ondear su abundante cabellera rubia, aunque desvaída, que llevaba larga como un auténtico vaquero de las fronteras mexicanas. Luego se refugiaba en un silencio impenetrable. Nadie logró arrancarle una sola palabra, ni siquiera con promesas de licores o cigarros. Curiosamente, fumaba y bebía con la misma intensidad que un marinero. Nórdico o italiano que fuera, puedo decirles que era un hombre más alto que un coracero de nuestro rey, con una espalda de toro y unos brazos que parecían ramas de árbol, pues estaban llenos de músculos. Cargar un barril de azúcar sobre sus poderosos hombros, doblar una barra de hierro, llevar un ancla mediana y levantar un cañón para manejarlo como si fuera un simple fusil, eran insignificancias. Si era fuerte como dos toros, también tenía un carácter algo prepotente cuando se enojaba. Por eso, nuestra admiración iba acompañada de un profundo respeto y teníamos mucho cuidado de no irritarlo. Qué gran ayuda era para nosotros, especialmente durante las tormentas. El timón era un juguete en sus manos y las olas podían golpearlo, pero el timón permanecía firme bajo su fuerte agarre. ¿Y si una vela fallaba justo en el momento en que una de esas ráfagas, capaces de poner en peligro todo el aparejo de un barco, golpeaba con fuerza? Era como si un gigante diera un hachazo. Y no solo se rompía la vela, sino que también caía el mástil. Ahora quiero contarles una aventura extraordinaria que le ocurrió a este Hércules, quien se había embarcado con nosotros, ya que siempre había deseado fervientemente visitar las costas de América del Sur. Adivinen por qué. Para probar su fuerza si era posible contra los gigantescos hombres de Patagonia, de los cuales había escuchado hablar en varias ocasiones por su fuerza y extraordinaria robustez. El destino le ofrecería la oportunidad de cumplir ese anhelo y además de presenciar el indomable valor de aquellos valientes hijos de las interminables llanuras cubiertas de hierba. Nos dirigíamos al puerto más comercial de Chile, que abastece tanto a Valparaíso como a Santiago. Por ello, debíamos seguir durante un largo tramo las costas occidentales y luego orientales de la Patagonia. Habíamos cruzado el Atlántico Sur en excelentes condiciones, impulsados constantemente por frescos vientos del este y del norte, avanzando con una rapidez realmente extraordinaria. Sin embargo, a unos 200 kilómetros de las costas de la Patagonia, el cielo se cubrió de nubes, el mar comenzó a agitarse y ráfagas de viento formidables se desataron con una furia descomunal. Corríamos el riesgo de ser arrastrados de regreso al medio del Atlántico. Celebrada la reunión en la cabina, se decidió hacer todo lo posible para ponernos a salvo en alguna bahía de la costa antes de que el huracán duplicara su fuerza. Frente a nosotros teníamos la bahía de Gallegos, segura por ser profunda, ya que está formada por la desembocadura del río del mismo nombre. Aprovechando el viento al máximo y trazando largos bordes, nos dirigimos hacia ese refugio. El mar se volvía cada vez más peligroso. Los alrededores del extremo sur de América del Sur, azotados por los vientos de la Patagonia y de Tierra del Fuego, son tristemente famosos por la altura de sus olas. No hay lugar en el mundo donde las olas se muestren tan furiosas, ni siquiera en el Cabo de Buena Esperanza. Nos embestían con tal furia, saltando por encima de las bordas, que en ciertos momentos no sabíamos si el barco seguía navegando o estaba descendiendo a través de los abismos del Atlántico. Solo al anochecer, después de 14 horas de lucha desesperada, logramos echar anclas en la bahía, con el mástil de proa roto a la altura de su extensión frontal. La noche fue terrible, ya que el viento no cesó de soplar ni un instante, obligándonos a una continua vigilancia. Sin embargo, por la mañana el tiempo se aclaró y el mar comenzó a calmarse. Dado que era necesario reparar el mástil del bauprés, se decidió aprovechar esa parada para renovar nuestra provisión de agua que se había deteriorado debido al intenso calor de la zona ecuatorial. Se preparó un bote con 6 marineros seleccionados entre los más valientes y se le confió el mando al maestro Canone, no sin antes recomendarle que dejara en paz a los nativos de Patagonia en caso de encontrarse con ellos. Apenas habían pasado 2 horas desde que el bote se había adentrado en el río para recoger agua más allá de la influencia de la marea y estábamos a punto de sentarnos a la mesa cuando un disparo de fusil resonó desde el río. El maestro Canone debía haber hecho alguna de las suyas. Ese fue nuestro primer pensamiento. Al primer disparo le siguieron otros.
Luego vimos el bote remar con todas sus fuerzas hacia la bahía mientras era atacada por una tormenta de grandes piedras que venían de los arbustos y matorrales a lo largo del río. Nos dimos cuenta de inmediato de que la tripulación ya no estaba completa. Faltaba un hombre, el maestro Canone. El marinero, a pesar de todas nuestras recomendaciones, debió haber hecho algo para provocar la ira de los nativos, quienes, al menos hoy en día, después de las duras lecciones infligidas por las tropas de la región, se muestran bastante hospitalarios hacia las personas que llegan a sus costas. Tan pronto como los marineros llegaron a bordo, algo golpeados, los rodeamos para saber qué había sucedido. No estábamos equivocados. Fue el propio maestro Canone quien había alborotado el avispero. Mientras los marineros recogían agua, algunos nativos aparecieron, ofreciendo venderles un guanaco recién cazado. Pero el maestro Canone, irritado porque creía que habían cobrado demasiado, los agredió a puñetazos y luego disparó contra uno de ellos hiriéndolo. Los hombres, enfurecidos, se lanzaron sobre él con lanzas y boleadoras, y el gigante, al ver su camino bloqueado, escapó hacia el bosque, perseguido por 2 docenas de ellos. Los marineros del bote, tras disparar inútilmente y ser acosados por una tormenta de piedras y bolas de hierro, huyeron, dejando que el gigante se las ingeniara por sí solo. Se discutió de inmediato sin demora sobre qué hacer. No podíamos dejar a nuestro gigante a merced de los feroces habitantes de la llanura. A pesar de su fuerza hercúlea y su extraordinario coraje, habría terminado sucumbiendo bajo algún golpe de piedras, que los nativos saben lanzar con precisión casi matemática. Se organizó de inmediato una expedición para intentar rescatar a aquel demonio descontrolado. Se preparó el gran bote ballenero, equipándolo con el cañón de señales cargado con metralla, y siendo 10, ya que habíamos dejado a 6 hombres para vigilar el barco, navegamos río arriba, decididos a encontrar vivo o muerto al maestro Canone. A 3 kilómetros de la desembocadura, un pequeño grupo de indígenas intentó detenernos lanzando una verdadera lluvia de piedras. Sin embargo, una descarga de metralla enviada a través de los arbustos que les servían de refugio los hizo escapar más rápido que conejos. Dejando a 3 hombres a cargo del bote ballenero, nos adentramos con determinación en el bosque, avanzando en fila india debido a la densidad de los robles australes. Un marinero de la primera expedición, que había notado en qué dirección había huido el maestro, nos servía de guía. Ya habíamos recorrido medio kilómetro cuando oímos un disparo, seguido inmediatamente de espantosos gritos. El disparo debió haber sido hecho por el maestro Canone, ya que en esa época los nativos de Patagonia carecían absolutamente de armas de fuego. Aceleramos el paso y pronto llegamos a una vasta llanura, en medio de la cual se alzaba una de esas enormes plantas llamadas ombú, que por sí solas forman un pequeño bosque. Alrededor del gigantesco tronco, que 20 hombres apenas habrían podido rodear, corrían descontroladas 2 docenas de personas, horriblemente pintadas de blanco, azul y negro, gritando ferozmente y lanzando entre la inmensa masa de ramas grandes piedras, proyectiles terribles que destrozan de un solo golpe el cráneo de quien es alcanzado. No tardamos mucho en comprender que ese demonio de maestro Canone, al verse perdido, se había refugiado entre las ramas del inmenso ombú. Hicimos 2 disparos, uno al aire y otro a la altura de una persona. Al escuchar silbar las balas, los patagones montaron sus caballos, que estaban reunidos a poca distancia, y se retiraron a galope tendido sin entablar combate. Probablemente creían que éramos muchos más en número, ya que esos valientes y fuertes hombres rara vez huyen ante el enemigo. Un momento después, el maestro Canone estaba entre nosotros, muy desanimado por haberse dejado atrapar en un árbol como un pobre pájaro, después de haberse jactado de derrotar a todos los nativos de la Patagonia a golpes. «Costillas he roto», nos decía mientras nos retirábamos lo más rápido posible hacia el río, temiendo ser perseguidos. Desafortunadamente son hombres demasiado fuertes. Desde ese día no volvimos a escucharlo hablar sobre los nativos de Patagonia. Al día siguiente, reparado el mástil del bauprés, abandonamos la bahía sin contratiempos y retomamos nuestro viaje hacia el Cabo de Hornos. El fin.